¿Cómo están? El tema de hoy es sobre la teoría monetaria moderna, la MTT. Antes de entrar en materia a explicar la imagen que estamos viendo, voy a explicarles qué significa la MTT. Pues la teoría monetaria moderna es una teoría macroeconómica en donde manifiesta que los países que tienen moneda soberana, quiere decir que ellos mismos crean esa moneda, pues no se tienen que preocupar por los déficits fiscales porque imprimiendo se pueden pagar. El único problema de esta teoría es la inflación, ya que si estimulan mucho la economía, pues va a llegar a un tiempo en donde el nivel pleno de empleo va a llegar y todas las personas van a salir a consumir, lo que produce la inflación. Ahora, lo que dice la teoría monetaria moderna respecto a la inflación es que si es que se llega a topar el tema de la inflación, pues lo que se debería hacer o lo que el gobierno debería hacer es subir más impuestos a las personas y a las empresas para así bajar las presiones inflacionarias para restar el consumo. Y en otras palabras, si el gobierno ve que todos tienen empleo, todos están consumiendo, se aumenta la inflación, lo que ellos deberían hacer es poner más impuestos a nosotros, a las personas y a las empresas. Eh, Esto de la teoría monetaria moderna se implementó en Estados Unidos en 1980 y lo que estamos viendo aquí en esta imagen es la tendencia de la productividad. La línea verde que está acá, la línea verde que está desde el inicio, desde 1948 a 1971, en un periodo más o menos 23 años, tenemos que está en una tendencia alcista, ¿ya? Y la línea verde que está entrecortada es una proyección de cómo sería la productividad si hubiésemos seguido con el mismo plan. ¿Ya? La línea roja que tenemos aquí es la línea productiva que tenemos actualmente y como vemos acá tenemos una gran divergencia o tenemos una gran brecha de un 4%, ya que la productividad actual es de un 4%, pero la productividad que deberíamos de haber tenido siguiendo antes de la teoría monetaria moderna es de un 8%, quiere decir de un 4% de productividad nos estamos perdiendo. Aquí tenemos entre sombras tenemos el crecimiento a 10 años de la economía y como vemos que a partir de 1980 la economía de los Estados Unidos en promedio 10 años nunca ha subido de un 2%. Es por eso que los políticos del gobierno, etcétera, 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 comienzan a hablar de que se estima que la economía el otro año crezca a un 1.5 o a un 2% y con eso ellos ya están felices. Cuando vemos que antes de 1980, si es verdad que aquí ha tenido una tendencia bajista, sin embargo ha llegado a niveles de un 6 a un 8%. Entonces, en conclusión, lo que esta imagen nos dice es que antes de la teoría monetaria moderna, pues Estados Unidos tenía una proyección de productividad creciente y un promedio a 10 años de crecimiento del PIB sobre el 6 al 8% más o menos. En esta imagen tenemos que la línea verde es la deuda en relación con el PIB de Estados Unidos y la línea negra tenemos lo que vimos acá que está entre sombreada que es la productividad a 10 años de Estados Unidos. Y como vemos, a partir de 1980 que se implementó la teoría monetaria moderna, tenemos que la deuda de Estados Unidos, miren, de aquí parte a una tendencia súper alcista, casi exponencial, y la tendencia de productividad de 10 años ha ido decayendo y nunca ha superado un 2%. Como les hablamos, el problema que tiene la teoría monetaria moderna es la inflación, ya que lo que nos dice la teoría monetaria moderna es que los países que pueden imprimir dinero se pueden endeudar sin necesidad de sus ingresos, sino solo por la inflación. O sea, el único problema que tiene la teoría monetaria moderna es la inflación, pero no saben controlar la inflación y no pueden controlar la inflación. Es por eso que si, la inflación
la meta de la inflación de Estados Unidos es un 2% y como vemos acá, gracias a estímulos fiscales, bueno, y gracias al COVID, etcétera, 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 hemos tenido que ahora tenemos una inflación del ya llegando al 7%, lo que implica que el gobierno lo que debe hacer es ser más estricto con las políticas monetarias y fiscales. Lo que tiene que hacer el gobierno y lo que va a hacer en los próximos 2 3 años es subir los tipos de interés para que la deuda no sea barata. Sin embargo, esto va a tener un golpe grande hacia los mercados financieros y eso es lo que más le preocupa a los Estados Unidos. A los Estados Unidos les preocupa más el mercado financiero que otra cosa. Entonces, para controlar la inflación lo que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos es subir los tipos de interés. Sin embargo, eso es lo que va a despedazar a los mercados financieros y es por eso que la subida de los tipos de interés va a ser paulatinamente y no va a ser de una. Esta imagen es muy interesante porque nos indica que la línea roja que tenemos acá es el déficit, es la deuda, y la línea azul es la productividad. Lo que nos indica aquí es que para yo tener $1 de productividad, tengo que endeudarme $3 para $1. Lo bueno o lo que una economía sana debería hacer es al revés, endeudarme en $1 para producir 3 y tener una diferencia y tener mi ganancia, ¿verdad? Sin embargo, aquí es al revés. Para yo producir $1, tengo que endeudarme en $3. Es una cosa bestial esto. Y en la última imagen tenemos que la línea roja es el déficit que tiene Estados Unidos. En la línea celeste que tenemos acá es la deuda que tiene Estados Unidos, lo que hemos visto en las anteriores imágenes. Y la línea azul es la productividad de los Estados Unidos. Lo que vemos es que el déficit de la economía de Estados Unidos está en más o menos en los 60.000 billones de dólares. Es una locura lo que está teniendo déficit, o sea, los gastos deficitarios que tiene Estados Unidos es una locura porque está llegando a los 60.000 billones de dólares. Ahora, la deuda que tiene Estados Unidos está sobrepasando los 60.000 billones igual de deuda, de déficit, y su productividad al menos ahora solo es 15.000 billones de dólares. O sea, lo que quiero decir es que la deuda y el déficit están muy por encima de la productividad de los Estados Unidos. En conclusión, lo que la teoría monetaria moderna ayuda es a los partidos socialistas y populistas, porque ellos suenan muy bonito con decir salud gratuita para todos, educación gratuita para todos. Sin embargo, ¿quién va a costear esto? Esto va a costear el gobierno. El gobierno nunca produce plata, el gobierno no es para tener plata. ¿De dónde sale la plata para poner los hospitales, la educación gratuita y todo? Es de las personas que trabajan, es de las personas que pagan impuestos, de ahí consigue el gobierno dinero para financiar todo esto. Ahora, ¿es bueno la deuda? Sí, por supuesto que es bueno endeudarse, siempre y cuando la deuda sea productiva. Por ejemplo, si yo soy un empresario y voy al banco y pido $1 millón a una tasa de interés de un 2%, por ejemplo, yo tengo que yo tengo que implementar que esa inversión me dé un retorno de más del 2% que voy a pagar de interés. Por ejemplo, si yo pido préstamo de $1 millón al 2% de interés, yo tengo que tratar que la tasa de retorno de esa inversión sea del 5% y voy a tener un 3% de rentabilidad para un 2% pagar mi préstamo y tener un 3% de ganancia. Eso es lo que se debería manejar. Y esto es finanzas básicas, no es nada complicado. Si yo voy a pedir un préstamo para invertir en algo, esa inversión me tiene que dar el dinero suficiente para pagar el préstamo y pagar los tipos de interés. Es así de sencillo. Sin embargo, estos países socialistas lo que nos dicen es que no. Con el dinero crecen los árboles y se pueden imprimir y se puede hacer muchas cosas como gasto de educación, gasto en medicinas y gasto en no sé qué. Pero esas no son inversiones productivas. Lo que se debe de hacer es producir. Eso, ese tipo de deuda es lo que va a llevar a una economía
a un siguiente nivel, algo que no se está viendo y lastimosamente algo que Estados Unidos está pasando ahora mal. Eso sería todo, muchas gracias.